Está con nosotros para hablar unos minutos el concejal Ángelo Chiavenato, si se pronuncia bien así su apellido, concejal, perdón. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Sí, Ángelo Schiavenato, Gracias, ¿cómo están? concejal. Bien, lo hemos llamado, queríamos hablar con usted porque usted puso una demanda o denuncia, creo que la palabra correcta es denuncia contra el alcalde Carlos Fernando Galán por algunas irregularidades en el tema de la financiación de la campaña para llegar justamente a la administración local. Y el CNE pues ha tenido en cuenta estos argumentos y abrió una investigación. Cuéntenos por favor de qué se trata. Claro que sí, puntualmente el mecanismo que se utilizó es una queja en el Consejo Nacional Electoral. Perdón, voy a bajarles un segundo el volumen, que tengo como el retorno. Sí. Entonces, puntualmente es una queja ante el Consejo Nacional Electoral donde indiqué que, como es bien sabido, hay unos topes de campaña límites. Carlos Fernando Galán llegó casi al límite de los topes de campaña absolutos con 5.000 millones de pesos. Pero adicionalmente hay otros límites que corresponden al 2% para que no puedan recibir ningún contrato con el distrito. Entonces, si usted supera el 2% de ese límite, que en ese caso eran 5.000 y piquito, 5.500 millones más o menos, entonces usted no puede recibir un contrato. Para el caso del 2% correspondía a 105 millones de pesos. Entonces, ¿qué es lo que hizo los aportantes de Carlos Fernando Galán? Empezaron a recibir de 35, de 50, de 60 millones de pesos y empezaron a aportar. Entonces ninguno llegaba al tope, pero mágicamente todos resultaban ser de un mismo grupo empresarial. Entonces, Seguros Bolívar le daba una plata, entonces le daba 35 millones de pesos. Una parte de la vivienda le daba otros 35 millones de pesos. Otra parte de Bolívar, del grupo Bolívar, le daban otros 30 millones de pesos. Y Colpatria, a través de Mercantil Colpatria, le dio 250 millones de pesos, es decir, claramente superiores al 2% de los 105. Aunado a eso, el presidente de Colpatria también le dio de manera personal otra plata adicional a la campaña de Carlos Fernando Galán. Entonces, ¿qué pasa ahí? En 2025, el año pasado, Da Vivienda absorbe por fusión por absorción a Colpatria. Es decir, vuelven todo un mismo grupo. Entonces, cuando ustedes ven si alguno tenía Colpatria, Scotiabank, ahora tienes Davibank, ¿correcto? O sea, de Da Vivienda. Entonces, todo pertenecía a un mismo grupo societario. ¿Qué es lo que yo he puesto sobre la mesa? Ese proyecto de fusión por absorción no es un proyecto que se lo hayan inventado el año pasado y dijeron, ah, venga, vamos a fusionarnos y ya. Venía desde antes. Pero entonces, ¿qué es muy importante acá? Que Carlos Fernando Galán, cuando se posesiona, aunque él en su declaración dijo, no, es que yo no soy el que mando aquí en Bogotá, sino que cada entidad hace lo que quiera, que fue lo que dijo. Entonces, para tener en cuenta las respuestas de Carlos Fernando Galán, dijo que él no ejecuta esa cartera. Pero cuando es el tema del metro, él sí lo hizo. Cuando es un tema de seguridad, no, sí, yo puse todas las cámaras. Cuando investigan a su secretario de seguridad en la Procuraduría, dice, ah, no, yo no firmé nada. Entonces, es una práctica reiterada que hace Carlos Fernando Galán de, si es algo bueno para él, entonces lo firmé yo, Carlos Fernando Galán. Si es algo malo, entonces no lo hizo él. Entonces, ¿qué pasó apenas se posesionó, pocos meses de la posesión en 2024? Le dio un contrato a la vivienda, que es uno de sus financiadores, como he venido diciendo, le da un contrato de más o menos 120 millones de pesos, que uno dice, bueno, eso pues no es mucho, pero ¿saben para qué era ese contrato de 120 millones de pesos? Para que administre 3 billones con B. Quiero que ustedes miren, piensen en sus cabezas cuántos son 3 billones de pesos. Es una cantidad ridícula de miles, de miles, de miles, de cientos de millones de pesos. Entonces, es una cosa absurda. Entonces, ¿por qué es tan importante para el Banco de la Vivienda recibir toda esa cantidad de plata? Porque si bien la reciben para la administración y tienen unas guías para la utilización de esos dineros, cuando un banco recibe plata, por ejemplo, en una persona que deposita un CDT,
digamos, 100 millones de pesos que deposita una persona natural, esos 100 millones de pesos lo puede utilizar para darle 4 tarjetas de crédito al 24% efectivo anual a 4 personas. Es decir, multiplica esa plata por la cantidad de dinero que quiera. O sea, como funcionan los bancos. Reciben plata de las personas que ahorran y se la prestan a otras personas, el 26, 24, al 13 efectivo anual cuando se trata de inmuebles. Entonces, ¿qué pasó? Recibió 3 billones de pesos y por eso se configuró como uno de los bancos más importantes del país en este momento. Luego absorbe a otro banco que es Colpatria, donde ya tenía negociaciones y además que Colpatria, para que lo tengan en cuenta, Colpatria venía siendo un negocio miserable con los estratos 1, 2 y 3 con crédito fácil Codensa. Entonces, ustedes estrato 3, 4, 5, 4, 5 principalmente o 6, usted no pide una tarjeta de crédito fácil Codensa, usted va a un banco y pide una tarjeta de crédito. Pero 1, 2 y 3, especialmente 1 y 2, le piden una tarjeta con Codensa y son ellos, a través de Scotiabank que tenía, de Colpatria que tenía ese negocio, les cortaban la luz cuando usted no pagaba, era muy miserable. Entonces, volviendo al tema, superó el tope del 2%, entonces lo que yo denuncio es no podían recibir ningún contrato del distrito si sobrepasaban el 2%. Y solamente Colpatria ya había superado el doble del 2%. Entonces, en total configuraron más del como el 6% de los topes de campaña, sabiendo que solo podían tener el 2%, menos del 2% para poder recibir un contrato del distrito. Esa fue la queja y el Consejo Nacional Electoral consideró que tenía todos los elementos de juicio para poder iniciar la investigación preliminar. ¿Qué pasa con eso? Esa indagación no solamente tiene como consecuencia una noticia de, ay, venga, le ponemos una multa a Carlos Fernando Galán o eventualmente la pérdida del cargo. No. Además, compulsaron copias a la Fiscalía General de la Nación, porque yo he venido sosteniendo que no hay amigo de Galán pobre, porque todos los que le financiaron campaña a Galán, todos súper bien, que además comparte muy extrañamente, comparte los mismos financiadores caleños que el alcalde actual de Cali, el señor Eder, muy casualmente, y además que el primo de Galán era el director de la Unidad Nacional de Protección cuando hubo un escándalo terrible y terminó siendo secretario de Seguridad en Cali, muy casualmente. Entonces, Carlos Fernando Galán se pinta como, ay, no, que es perfecto, que todo le cae muy bien y todo, y realmente tiene muchísimas cosas turbias detrás. Entonces, pues yo lo he venido denunciando, es mi trabajo como concejal de Bogotá. Qué joyita, Sí, Mariana. sí, concejal, yo ahí quisiera preguntarle por qué esto sale hasta ahora, por qué conocemos esta información hasta ahora y, por ejemplo, por qué no se había hecho un seguimiento o incluso las autoridades que deben ser garantes pues, de que estos topes se respeten y demás no habían pues puesto la alerta sobre esto que estaba sucediendo con la financiación de la campaña de Carlos Galán. Muy buena pregunta y lo voy a responder con toda la sinceridad del mundo. Imagínense que mi trabajo es hacer el control político, ¿no? Entonces hago control político sobre todas las secretarías del distrito. En una de esas les voy a contar una anécdota para que lo tengan en cuenta. Yo hice una revisión del FONSEP, es decir, del Fondo de Pensiones y Cesantías de todas las pensiones de Bogotá, de los servidores públicos de Bogotá. Estaba mandando las peticiones, todo, y subí una historia a Instagram donde manifesté como critican a Gustavo Petro por el tema de las pensiones, pero nadie le dice a Galán nada por el tema de las pensiones. Normal, una historia. Y el director del FONSEP subió un TikTok llamándome mentiroso. Y yo estaba con mi esposa viendo una novela coreana. Me le interrumpió. Entonces, pum, descargué el Cuentas Claras. Me demoré 3 horas. Revisé absolutamente todo. Y presenté la queja al otro día. Inmediatamente. Porque los señores presentaron un TikTok diciendo que yo era mentiroso. Le presenté, descargué absolutamente todo. Le abrí la investigación y presenté todos los elementos de prueba. Me demoré 3 horas exactas en descargar esa investigación. Ahora, ¿por qué no lo habían hecho? Porque nadie había visto el Cuentas Claras y no es el trabajo que nosotros hacemos como concejales de Bogotá, es controlar que se ejecute bien el presupuesto. Digamos, nadie se ponía en la tarea, mucho menos de Galán que tiene
pues coactado todo el Consejo de Bogotá, porque casi todo el mundo, menos contados de los dedos de la mano, incluyendo Fuchi, que es de oposición, y los del Pacto Histórico, y por supuesto yo, que soy independiente. El resto, todo el mundo es casi todo el mundo es de gobierno. Entonces, pues nadie investiga a Carlos Fernando Galán. Entonces empezaron con eso, presenté la investigación, porque me interrumpieron mi novela coreana. También les debo decir, no solamente pasó con Carlos Fernando Galán, con Davivienda. Miren, ustedes ponen a ver los aportantes del nuevo liberalismo y curiosamente todos tienen buenos trabajos en el distrito. Vayan y miren, se los aseguro, es público. Revisen cuentas claras, nuevo liberalismo de concejales, nuevo liberalismo incluso de los candidatos que se quemaron a la Cámara de Representantes y al Senado, y van a ver que prácticamente todos tienen buenos trabajos en el distrito, porque no hay amigo de Carlos Fernando Galán pobre. Esa fue la historia. Y por supuesto que se configura desde el 2025 se materializa la afectación es desde el 2025 con la fusión formal de Davivienda con Colpatria. Sí, ahí yo quiero preguntar, concejal, si usted recordaba ahorita que usted advierte que a Petro sí le estaban, digamos, criticando por el tema de las pensiones y por eso también surge todo este proceso de investigación y lo que usted encuentra. Pero entonces, como estamos hablando de una violación de topes en el financiamiento de una campaña, también se asemeja mucho este caso a lo que se ha denunciado constantemente y que se ha investigado en el Consejo Nacional Electoral contra el presidente Gustavo Petro. Estamos hablando que Carlos Fernando Galán hizo lo mismo que hizo Gustavo Petro, o bueno, quienes gerenciaron la campaña de Gustavo Petro, de saltarse, de pasarse los topes. ¿Es la misma conducta? No. Esa es una excelente pregunta y te la agradezco para poder responderla de manera lo más acertada posible, y es lo siguiente. Gustavo Petro tiene una investigación porque superó el monto total. Entonces uno no puede superar el monto, que no recuerdo para presidenciales cuál será, pero a la alcaldía era 5.000 millones de pesos. Entonces no podía gastar más de eso, ¿correcto? Carlos Fernando Galán no gastó más de eso, a diferencia de lo que investigan con Petro. Petro dice que gastó mucha más plata del tope permitido para llegar a la presidencia. Lo que pasa es que hay otra segunda prohibición, y es que si un financiador supera el 2%, no puede recibir ningún contrato, en ese caso de la presidencia y en este caso de Bogotá. Entonces la investigación que se le abrió a Petro es completamente diferente. Lo que es más o menos decir, usted jugó sucio porque metió más plata para poder ser presidente y por eso ganó. Eso es más o menos lo que le ponen a Petro. Lo que yo pongo sobre la mesa de Carlos Fernando Galán es, usted llegó a los topes de campaña, perfecto, no hay ningún inconveniente. Pero usted recuerde, señor Galán, que los financiadores solo podían aportar hasta el 2% y si no, quedaban con la prohibición de ganarse un contrato, y usted le dio un contrato millonario. Gran diferencia. Pero miren, aquí es como hacer trampa para tener más plata para llegar a un cargo público. Listo, eso es una conducta. La otra conducta, que incluso me parece más grave, es no supera el tope de campaña absoluto, pero le da a un gran financiador un contrato como contraprestación por haberle dado la plata. ¿Ven? Es más grave. A mí, sí, en mi consideración, si ustedes lo piensan así, es mucho más grave. Por lo menos aquí en Gustavo Petro, juega sucio, entonces supera los topes de campaña. Presuntamente, porque todavía no está comprobado. Pero en este caso, es que le devuelve el favor a alguien que le da plata. Eso es muchísimo más grave, y además que el modus operandi de esta gente era hacerlo de a poquito. Pero yo se los pongo de esta forma. Si yo digo, bueno, voy a aportar plata al tercer canal, pero no lo voy a hacer como Ángelo. Voy a poner a mi esposa, a mi mamá, a mi hija. Pues, ¿quién está aportando? Si yo pongo a mi mamá, a mi esposa y a mi hija, pues en realidad estoy aportando yo. Entonces, Grupo Bolívar pone Seguros Bolívar, Fiduciaria de Vivienda, Mercantil Colpatria, y todos pertenecen a un solo controlante. Entonces, ¿quién está aportando? Pues Davivienda, y se gana el contrato millonario. Es peor. A mí me parece que es peor, porque una cosa es superar los topes de campaña, que está mal. Está muy, muy mal. Pero otra cosa es devolver el favor con un contrato millonario.
Sí, pues Ángelo, ya para ir finalizando esta conversación, yo quería preguntarle por otra cosa que además ha sido importante y clave estos días, y es esta propuesta, esta llegada de el nuevo gobierno, del gobierno electo, quien propone unos bloques de seguridad urbana en los que incluye a Bogotá, es decir, que harían presencia en Bogotá, y esto acompaña de una reciente propuesta por parte de un congresista del El mismo consejo. partido del presidente electo de Salvación Nacional, que propone el porte legal de armas. ¿Cómo ve usted estas iniciativas y que, por ejemplo, Bogotá sea incluida en toda esta nueva estrategia de seguridad con el presidente electo? Muy buena pregunta. Yo voy a hacer mis precisiones sobre el porte de armas en primer lugar, que me parece el tema más coyuntural, y luego el tema de los bloques de seguridad. Primero que todo, aquí, independientemente de mi postura política, es un completo absurdo el tema de porte de armas. Aquí, perdóneme, pero hay muchísimo loco suelto. Aquí la gente le rayan el carro y va y se da cuchillo. Aquí juega Millonarios y Santa Fe y la gente quiere matarse por eso. Entonces, en Colombia, el porte legal de armas nos va a terminar poniendo en una cosa completamente ridícula. Entonces, en primer lugar, eso no tiene ningún sentido. En ningún sentido. Para eso usted está una serie de prohibiciones, que incluso está una prohibición penal del porte del porte de armas. Entonces, es un completo absurdo. Y yo creo que hay una cosa que ha venido pasando con la ultraderecha, y no me refiero al presidente electo Abelardo de las Espriella, sino la ultraderecha en general, que lo ha venido haciendo no solamente en el orden nacional, sino dentro del Consejo de Bogotá, con unas propuestas que en mi consideración parecen de niño de primaria, como militarizar Bogotá. Eso es una cosa, eso es créame que en un colegio, en primaria, podrían pensar de esa forma, pero militarizar Bogotá no tiene ningún sentido. El porte de armas en Bogotá, en Colombia, por nuestra cultura, realmente sería un absurdo y pone en peligro la vida de muchísimas personas. De hecho, esa es la naturaleza de la prohibición penal del porte legal de armas, que es un delito de contenido abstracto, en donde se estudia la antijuridicidad formal en abstracto. Pero volviendo al tema puntual, y retomando lo de los frentes de seguridad, también no solamente venía una iniciativa de Abelardo de la Espriella y de congresistas de Salvación Nacional, también inclusive se aprobó en el Consejo de Bogotá una suerte de frentes de seguridad muy parecidos en cabeza de un concejal del Partido Centro Democrático, que ha venido teniendo varias limitaciones que nosotros pues hicimos caer en cuenta en los debates, pero digamos que tiene una cosa que no lo vuelve muy paramilitar, lo vuelve más un bloque de comunicación para que se reporten los casos a la policía. Eso tiene sentido, pero digamos, armar personas, salir como pasó en Medellín, este concejal de Medellín que siempre pedía camionetas blindadas, que sale con un bate, que me parece un ridículo completo. Digamos, llegar al punto de promover la violencia es un absurdo completo. Esa sería Sí. mi postura frente a los frentes de seguridad, del porte legal de armas. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, concejal, por estos minutos. Muy importante también esa denuncia, esa queja que se ha presentado ante el Consejo Nacional Electoral por irregularidades en la financiación de la campaña de Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Gracias, concejal. Feliz día. Mil gracias a ustedes por su tiempo. Muchas bendiciones. Que estén muy bien. Gracias, igualmente. Y hay, por supuesto, respuesta del alcalde Carlos Fernando Galán. Mariana, nosotros tenemos que también compartirles a ustedes qué dice él frente a estas denuncias. Él publicó un comunicado en el que asegura que en la campaña 2023, como en todas las campañas que ha hecho a lo largo de su vida, cumplió con los topes y límites para las donaciones, que toda la información es pública y está disponible en el aplicativo de Cuentas Claras. Desde su elección como alcalde de Bogotá, la instrucción a todas las entidades del distrito ha sido clara. Deben cumplir con total rigurosidad las leyes en materia contractual y de inhabilidades, incluidas las derivadas en la financiación electoral. Las entidades del distrito, de acuerdo con su misionalidad,
desarrollan su gestión contractual de manera autónoma. En este caso en particular, no soy yo como alcalde el ordenador del gasto. Como ha sido a lo largo de mi vida, estoy listo para atender este y cualquier otro requerimiento por parte de las autoridades, dice Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Por supuesto, ya serán las autoridades, el mismo Consejo Nacional Electoral, el que dirima esta situación y determine si hubo o no hubo irregularidades en la financiación de la campaña. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Lo hiciste artísticamente y lo hiciste con las víctimas, que eso es un mensaje a dar. Caminamos juntos, todos con el progresismo por las calles defendiendo el plebiscito por el sí. ¿Cuál es la capacidad de generación de vivienda? ¿Los subsidios para quién son? Diciendo que le vamos a quitar los privilegios a los políticos. La política no descansó este fin de semana. Con estos personajes señalados por corrupción. Sí, señoras, sí, señores. Llega la central. Este espacio semanal que hemos concebido para reflexionar sobre asuntos coyunturales. Allí vivía la familia de Pablo Escobar Gaviria.